Actividad número 16, la sinapsis, elaborado por Andrea Rocío Ballesteros Cuevas, tutor Oscar Gerardo Rodríguez, materia anatomía y fisiología del sistema nervioso, Corporación Universitaria Iberoamericana, especialización en neuropsicología, 2022. La sinapsis. La sinapsis es la unión entre una neurona y otra célula. Es un lugar muy activo en el que continuamente suceden cosas. Existen dos tipos distintos de sinapsis, que es la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica es la unión estrecha entre neuronas adheridas mediante proteínas, unión gap, lo que confiere mayor velocidad a la propagación de la señal que sucede por la transmisión de iones, es decir, moléculas cargadas eléctricamente entre neuronas. La señal eléctrica circula de una u otra neurona en ambos sentidos bidireccional. Esto posibilita la sincronización entre neuronas para que mantengan un ritmo acoplado de la sinapsis química. En este tipo de sinapsis las células están separadas por un espacio de hasta 20 a 30 nanómetros. La hendidura sináptica físicamente es una separación donde su funcionamiento es una conexión que transfiere la información de una célula a otra. La sinapsis química es el lugar en el que se modula el impulso eléctrico. Las neuronas son células especializadas en transmitir electricidad y para ello se modifica la permeabilidad de su membrana en el axón, permitiendo la entrada y salida de sales y con ello la transmisión del impulso eléctrico. En el externo del axón neuronal, la vaina desaparece y el impulso eléctrico se encuentra con la sinapsis hendidura que debe salvar para pasar o no a la siguiente célula. A continuación veremos lo que es la fisiología de los pares craneales. Los pares craneales son los 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde las forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico está del 1 al 12. Está determinado según la ubicación de salida del cráneo rostral a caudal. Todos los nervios craneales se originan de núcleos en el cerebro. Dos se originan del procénfalo olfatorio y óptico. Uno tiene un núcleo en la médula espinal, que es el accesorio, y los restantes se originan del tronco encefálico. Los pares craneales proporcionan información motora y sensitiva a las estructuras de la cabeza y el cuello, controlando las actividades de esta región. No solo el nervio vago, que es el paral craneal 10, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales. Decimos entonces que la función de un nervio es transmitir información sensitiva y motora entre el cuerpo y el cerebro. Si la información va del cerebro a la periferia, entonces se denomina nervio eferente, motor. Si va de la periferia al cerebro, entonces es nervio aferente, sensitivo. Los nervios que llevan información en ambos sentidos son los nervios mixtos. A diferencia de los nervios espinales, que son simplemente mixtos, los nervios craneales pueden ser exclusivamente motores, exclusivamente sensitivos o mixtos. Nervio olfatorio. Este nervio que transmite el sentido del olfato. Los receptores de la sensación olfativa son células nerviosas derivadas del propio sistema nervioso central y se estima que contamos con 100 millones de ellas. Desde el punto de vista fisiológico, el sentido del olfato y el gusto están relacionados entre sí y son parte de nuestro sistema sensorial químico. Casi todo lo que consideramos sabor es un 95% y lo detectamos con el olfato. Se han identificado 3 vías olfativas. La primera es conocida como sistema olfativo arcaico, que se encarga de los reflejos olfativos básicos, luego un sistema llamado antiguo que proporciona un control automático para el aprendizaje parcial de la ingestión de alimentos, así como el rechazo de alimentos tóxicos, y finalmente existe una tercera vía que es un sistema recientemente identificado que se encarga de la percepción consciente del olfato. Nervio óptico. Es el nervio sensitivo que transmite la información visual proveniente de la retina. Los iconos y bastones son fotorreceptores que responden a radiaciones electromagnéticas del espectro visible mediante cambios en su potencial de membrana. Estos cambios se convierten en señales químicas hacia las células vecinas en la retina, las cuales transmiten y procesan la información hasta que llega a las células ganglionares, las neuronas cuyos axones forman el nervio óptico. Las fibras provenientes de ambas retinas nasales decusan en el quisma óptico para luego ser relevadas junto con las fibras temporales ipsilatares en los núcleos geniculados laterales y pasar después a la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Nervio oculomotor. El nervio oculomotor tercero del par craneal inerva la mayoría de los músculos extrínsecos del ojo
el recto medial, el recto superior, el recto inferior y el oblicuo inferior. Es el responsable de los movimientos de aducción, elevación, depresión y rotación externa del globo ocular respectivamente. Los movimientos oculares son dirigidos desde las áreas corticales de fijación voluntaria e involuntaria, aunque también reciben señales desde otros sitios, por ejemplo desde los núcleos vesiculares a través del fascículo longitudinal medial para la realización de movimientos oculares que estabilizan la imagen de la retina durante el giro de la cabeza, es decir, los movimientos oculocefalógicos. El nervio cuarto, que es el nervio troclear. El nervio troclear es el más delgado de los pares craneales. Se clasifica como un nervio eferente somático general debido a que inerva su músculo estirado voluntario, en específico al músculo oblicuo superior del ojo, produciendo su rotación interna. El nervio trigémino, que es el nervio quinto, tiene 3 núcleos sensoriales, que es el tracto espinal principal y mesencéfalico, y un núcleo motor. Este nervio se divide en 3 ramas: la rama oftálmica, que es la principal y responsable de la inervación del cuero cabelludo, frente, párpado superior, córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y parte de las meninges. Por su parte, la rama maxilar es también una rama sensorial, inerva el tercio medio de la cara y la arcada dentárica superior. Nervio abducens. El nervio abducens se clasifica como un nervio eferente somático general, ya que inerva su músculo estirado voluntario, el músculo recto lateral del ojo, por lo tanto es responsable de la abducción del ojo. El otro nervio, número 7, es el nervio facial, el nervio principalmente motor con un componente sensitivo menor que consiste en 2 fibras nerviosas, el nervio facial propiamente dicho y el nervio intermedio de Wristen. El nervio facial controla los movimientos de los músculos de la cara, permitiendo las expresiones faciales. Por su parte, el nervio intermedio de Gruisberg transporta la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y probablemente los impulsos sensitivos de la pared anterior al conducto auditivo externo. El nervio vestibuloclear se clasifica como un nervio aferente somático especial debido a que transporta información sensitiva correspondiente a 2 de los sentidos especiales, como es la audición y el equilibrio. Consta de 2 partes, el nervio vestibular y el coclear. El nervio coclear es el encargado de transmitir la información correspondiente a la audición. Por su parte, el nervio vestibular es el encargado de transmitir la información sobre el equilibrio. Nervio glosofaríngeo. Es un nervio mixto sensitivo y motor. Contiene fibras motoras para el estilofaríngeo, fibras secretomotoras parasimpáticas de la glándula parótida derivadas del núcleo salival inferior, fibras sensoriales a la cavidad timpánica, tubo faringotimpánico, fauces, amígdalas, nasofaringe, úvula y tercio posterior de la lengua y fibras gustativas de las papilas circunvaladas. Grupos de células relativamente discretas en la región caudal inervan músculos laríngeos individuales. Las neuronas del área intermedia inervan a la faringe. Las neuronas del área rostral inervan al esófago y el paladar blando. Las fibras rostrales se unen al nervio glosofaríngeo y las fibras caudales se unen al nervio vago y se distribuyen a los constrictores faríngeos, los músculos laríngeos intrínsecos y los músculos estirados del paladar y la parte superior del esófago. El nervio vago tiene una distribución sensitiva y motora amplia y cumple con importantes funciones autónomas. Posee 2 ganglios, el yugular, que contiene los cuerpos celulares de los nervios sensitivos somáticos, los cuales inervan la piel de la oreja, y el nodoso, que alberga los cuerpos celulares de las fibras aferentes de la faringe, laringe, tráquea, esófago y vísceras torácicas y abdominales. Las fibras motoras del vago se derivan de 2 núcleos del bulbo raquídeo, el ambiguo y el motor dorsal. El primero aporta fibras motoras somáticas a los músculos estirados de la laringe, faringe y paladar, y el segundo proporciona fibras motoras viscerales para el corazón y otros órganos torácicos y abdominales. Nervio espinal accesorio. Es un nervio puramente motor. Sus fibras proceden de las células del asta anterior de los 4 a 5 primeros segmentos de la médula espinal y se distribuyen en los músculos del esternocleidomastoideo y trapecio del mismo lado.
El nervio hipogloso también es un nervio solo motor que inerva la musculatura somática de la lengua, inerva el músculo geniogloso, cuya acción consiste en protruir la lengua, al estilogloso, que retrae y eleva la raíz de esta, y al hipogloso, que hace que la superficie de la lengua se vuelva convexa. A continuación veremos lo que es la fisiología de los pares craneales. Anatomía del sistema nervioso. Decimos que el sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. En él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Sus partes más importantes son, en cuanto a la anatomía del encéfalo, está el cerebro, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Los nervios espinales, también conocidos como nervios raquídeos o nervios dorsales, forman parte del sistema nervioso periférico. Estas son las estructuras a través de las cuales el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y donde se regula la actividad del tronco y las extremidades. También transmiten las órdenes motoras del sistema nervioso central a los músculos de la periferia. Los nervios espinales están constituidos por fibras motoras y sensitivas, así como las fibras autónomas. Existen 31 pares de nervios que emergen interminentemente de la médula espinal para salir al conducto vertebral. Nervios espinales. Los 31 pares de nervios espinales son 8 nervios cervicales que van ubicados desde la columna 1 a la C8 que salen de la columna cervical, 12 nervios torácicos que salen de la columna torácica desde el 1 hasta el 12, 5 nervios lumbales que salen de la columna lumbar desde el número 1 al número 5, 5 nervios sacros que salen del hueso sacro que va desde el 1 al 5, de acuerdo al hueso sacro, ¿no? Un nervio coxígeno que emerge del hueso coxígeo o coxis. Nervios craneales. Los nervios craneales son 12 pares de nervios que pasan a través de pequeños agujeros en la base del cráneo. Salen directamente del cerebro sin pasar por la médula espinal. Estos nervios son los responsables de llevar información y conectar el cerebro a diferentes partes del cuerpo, órganos sensoriales, motores, músculos y órganos. Los nervios craneales emergen de la siguiente manera. Sobre el tallo cerebral están en el par 1 y el par 2. Desde el mesencéfalo son del par 3 al par 4. Desde la plataforma o puente de Barolius son los nervios centrales 5, 6, 7 y 8. Desde el lóbulo raquídeo son los parales craneales 9, 10, 11 y 12. Raíces espinales anteriores y posteriores. Cada nervio espinal es la mezcla de fibras motoras sensitivas. Comienzan como raíces nerviosas que emergen de un segmento de la médula espinal a un nivel específico. Cada segmento de la médula espinal contiene 4 raíces, una anterior ventral y una raíz posterior dorsal, tanto del lado derecho como del izquierdo. Cada raíz está constituida por aproximadamente 8 filetes radiculares. La raíz anterior ventral contiene fibras nerviosas eferentes que conducen los estímulos fuera del sistema nervioso central y hacia las estructuras diana o blanco. Los somas o cuerpos celulares de las raíces ventrales se encuentran en la sustancia gris ubicada en la porción central de la médula espinal. Las neuronas motoras que controlan al músculo esquelético, así como las neuronas autónomas pregangliares que se ubican en las raíces ventrales. Los nervios espinales también dan origen al ramo meningeo, nervio sinovertebral, que proporciona inervación sensitiva y vasomotora a las meninges espinales. Tipos de fibras. Las fibras eferentes somáticas, que son las vías eferentes somáticas, tienen su origen en la columna anterior ventral de la sustancia gris en la porción central de la médula espinal. Transitan por la raíz anterior del nervio espinal. Estas son responsables de la inervación motora del músculo esquelético. Las fibras aferentes somáticas son vías aferentes somáticas, llevan información sensitiva a la piel, las articulaciones y los músculos a la columna posterior dorsal de la sustancia gris de la médula espinal. Estas fibras transitan por el ganglio sensitivo de los nervios espinales. Las fibras eferentes viscerales son fibras autónomas que inervan a los órganos y están divididas en fibras simpáticas y en fibras parasimpáticas. Función de los pares espinales.
Una de las funciones son los reflejos espinales. Un reflejo es una respuesta involuntaria que se produce de manera inconsciente debido a un estímulo sensitivo. Los arcos reflejos están constituidos por neuronas aferentes que transmiten información sensitiva desde los receptores sensitivos hasta el sistema nervioso central y por neuronas eferentes que transmiten estímulos motores al músculo o glándula efectora para que se complete la acción del reflejo. Las interneuronas también están representadas entre las neuronas aferentes y eferentes en todos los reflejos, a excepción de los más simples. Otra función es la del reflejo osteotendinoso. Es uno de los reflejos más simples y se conoce como arco reflejo monosimpático debido a que no se encuentra ninguna interneurona entre las neuronas eferentes y aferentes. Las señales aferentes y eferentes se transmiten a nivel de un único nervio espinal. Reflejo de flexión. Se conoce también como reflejo de retirada y es producido como respuesta a un estímulo sensitivo perjudicial, es decir, nocivo, como el dolor. Ese es un reflejo polisináptico en donde participan una o varias interneuronas. Las fibras aferentes transportan información sensitiva cutánea por medio del nervio espinal desde la dermatoma responsable del estímulo. Hace sinapsis con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal, que a su vez excitan a las motoneuronas alfa de los músculos flexores en la extremidad. Fisiología de los ganglios asociados. Están localizados en el tencéfalo alrededor del tálamo. Las fibras nerviosas y sensitivas están conectadas por la corteza cerebral y la médula espinal pasando por los ganglios basales. Funciones motoras de los ganglios basales. Los ganglios basales ayudan a iniciar y suavizar los movimientos musculares, suprimir los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Otra función es la que hacen al recibir los impulsos de la corteza cerebral para el próximo movimiento que luego procesan y ajustan. Otra función de los ganglios son los que transportan estas órdenes hacia el tálamo, el cual después de transmitir esta información de regreso a la corteza. Finalmente, la orden ya refinada para realizar movimientos es enviada a los músculos esqueléticos a través de los tractos del sistema motor piramidal. Los ganglios basales intervienen también en algunas funciones corticales superiores como la planeación y modulación de movimientos, la memoria, el movimiento ocular, el procesamiento de recompensas y la motivación. Espero que este video sea de todo su agrado e interés. Muchísimas gracias.